Hola, en esta ocasión vamos a revisar uno de los libros, uno de las narraciones más maravillosas que puede haber en la literatura de inicios del siglo XX. Estoy seguro que te va a resultar un tanto familiar de una forma u otra. Hermann Hesse es el autor de este libro, Fabulario, así que no sé si llamarlo directamente una fábula, un cuento o no sé qué, pero estoy seguro que no te será indiferente, sobre todo por la relación que guarda con otro cuento muy especial, que también podría ser considerado una fábula que a más de 40 años de distancia guardan una relación muy singular. Bueno, esta es una primera parte de una secuencia que se llama Las tres leyendas de la Tebaida, escritas entre 1907 y 1909. El primer punto que vamos a tocar se llama El demonio de los campos y comenzamos. Cuando en Egipto el paganismo en decadencia cedía cada vez más ante el avance del nuevo credo, al tiempo que en ciudades y poblados florecían con creciente vigor las numerosas comunidades cristianas, los demonios locales tuvieron que ir retirándose a los desiertos tebaicos. Esos desiertos estaban entonces completamente deshabitados, porque los piadosos, penitentes y los anacoretas no se habían atrevido todavía a internarse en aquellas yermas y peligrosas regiones. Y, aunque enteramente apartados del mundo, se habían recluido a lo más en pequeños cortijos situados siempre en las proximidades de alguna ciudad o aldea, de suerte que permanecían abiertos a los demonios y a sus acompañantes, todos aquellos extensos páramos habitados solo por animales salvajes y toda clase de reptiles, y en común con ellos tuvieron que vivir, desalojados de sus antiguos lugares y empujados hacia el desierto por los santos y ermitaños. Los demonios, tanto los inferiores como los superiores, y y todas las criaturas y animales del paganismo. Había entre estos sátiros y faunos, a los que se llamaba entonces demonios de los campos o ídolos de los bosques, unicornios y centauros, triadas y toda suerte de genios. A Satanás se le había concedido poder sobre todos ellos, y, además, se temía por cosa cierta que, debido por una parte a su origen pagano y por otra a sus formas a medias animalescas, Dios los rechazara y no les haría participar de la bienaventuranza. Sin embargo, esas criaturas, a medias humanas, a medias animales y esos ídolos caídos, no eran todos de naturaleza maligna. Muchos de ellos, en efecto, se sujetaban al dominio de Lucifer y de muy mala gana. Otros, claro está, lo obedecían gustosamente, un modo de ser perfectamente diabólico, porque al decir verdad, no lograban comprender la razón por la que habían sido arrancados de su inocente y feliz existencia anterior, para ser arrojados a las filas de los despreciados, de los perseguidos, de los malos. De acuerdo con las noticias que tenemos sobre la vida de Pablo, el bienaventurado monje del desierto, y según nos informa Anastasio acerca del santo Padre Antonio, parece que los centauros, o sea, los hombres caballos, eran hostiles y de naturaleza maligna, y que en cambio los sátiros o demonios de los campos eran hasta cierto punto pacíficos y mansos. Lo cierto es que en todo caso quedó consignado que durante el prodigioso viaje a través de los desiertos que hiciera San Antonio, para llegarse hasta el lugar en que vivía el padre Pablo, se le aparecieron al santo, un hombre caballo y un demonio de los campos, el primero de los cuales se comportó con él malévola y brutalmente, en tanto que el sátiro, dirigiéndole la palabra con mansedumbre, manifestó anhelos de salvarse, y precisamente a aquel sátiro o demonio de los campos se refiere esta leyenda. Con muchos otros de su especie, el demonio de los campos de nuestra historia había seguido el desierto a las huestes de espíritus malignos y vagaba lleno de tristeza en aquellas áridas soledades, como antes había vivido en una hermosa y fértil comarca llena de bosques en compañía solo de sus semejantes y de algunas encantadoras driadas. Se dolía
no poco de tener que habitar en sitio tan salvaje y convivir en sociedad de diablos y de espíritus del mal. Durante el día prefería apartarse de los demás, andaba lentamente entre las rocas y recorría las arenas del páramo. Soñaba con aquellos lugares frescos y soleados de su alegre y dichosa vida anterior y pasaba largas horas adormecido a la sombra de alguna de las rarísimas palmeras. Solía sentarse al atardecer en un sombrío y abrupto valle, rocoso, por donde corría un débil arroyuelo. Allí tocaba en una flauta de caña tristes y melancólicas tonadas que improvisaba en el momento. Cuando sonaba esos embrujosos acentos, los faunos que oían a lo lejos pensaban con pena en los hermosos tiempos idos. Muchos suspiraban lastimeros y se quejaban amargamente. Otros, no sabiendo hacer nada mejor para olvidar los bienes perdidos, se ponen a bailar danzas retosanas al son de silbidos y voces. Pero los diablos, propiamente tales, cuando veían allí sentado aquel pequeño y solitario demonio de los campos, tocando su flauta, se divertían a su costa, lo remedaban en mofa y lo hacían objeto de mil burlas. Mas después de haber meditado a solas durante largo tiempo sobre la causa de su desgracia, sobre los placeres paradisíacos que antes había gustado y sobre la despreciable y triste vida que lleva ahora en el desierto, y después de haberse consumido solo entre suspiros de pesadumbre, nuestro demonio comenzó poco a poco a hablar de todo eso con sus hermanos. Al cabo de cierto tiempo, los más serios de entre los demonios del campo formaban ya un pequeño grupo cuya común preocupación estribaba en descubrir las causas de la degradación que sufrían y en considerar las posibilidades de retornar al feliz estado que antes gozaban. Todos ellos sabían muy bien que habían sido puestos bajo el poder del diablo y que formaban parte de sus ejércitos, porque en el mundo reinaba un nuevo Dios. Muy poco era, empero, lo que sabían sobre ese nuevo Dios. En cambio, conocían harto bien la naturaleza del mando y el modo de ser de su propio príncipe, y lo que conocían de éste no les gustaba nada. Desde luego, era muy poderoso y capaz de muchos encantamientos, como lo demostraba el hecho de que ellos mismos estuvieran sometidos a sus hechizos. Pero el mando de este príncipe era tiránico y terrible. Ahora bien, sin embargo, no dejaban de ver que el propio diablo, tan poderoso, estaba desterrado y había tenido que retirarse a aquellos desiertos de piedra deshabitados. Ello significaba que el nuevo Dios tenía que ser aún más poderoso, y entonces aquellos pobres diablos de los campos pensaron que podían suponer que sería mucho mejor para ellos ponerse bajo el mando de Dios y dejar de servir a Lucifer. De acuerdo con este pensamiento, resolvieron informarse lo mejor posible y tratar de obtener noticias a fin de que, en el, en el caso de que aquel Dios les gustara, pudieran llegar hasta él. Y aquella pequeña comunidad de demonios de los campos, dirigida por el sátiro tocador de flauta, vivió un tiempo alimentando débiles y tímidas esperanzas. Aún no sabían cuán grande era el poder que Satanás ejercía sobre ellos. Ujú. Pero pronto iban a experimentarlo. Aproximadamente en esa misma época, los piadosos anacoretas comenzaron a dar sus primeros pasos en los hasta entonces inexplorados desiertos de la Tebaida. Ya hace algunos años que el padre Pablo se había aventurado a internarse en esas soledades, según la leyenda sacra, el padre Pablo llevó durante muchas décadas una vida de expiación en una estrecha cueva y se alimentó solo del agua de una fuente cercana, de los frutos de una palmera y de medio pan que todos los días le llevaba un cuervo a través de los aires. Un día, el demonio de los campos
llegó a saber de este Pablo de Tebaida y, como sentía cierta simpatía y atracción por los hombres, se puso a espiar y a observar con mucha frecuencia al santo Anacoreta. La conducta de aquel hombre le pareció prodigiosa. En efecto, Pablo pasaba una vida miserable en la más completa soledad. No comía ni bebía más de lo que un pajarillo necesitaba para su sustento. Llevaba su cuerpo cubierto por solo unas hojas de palmera. Habitaba una estrecha caverna en donde ni siquiera tenía una cama y soportaba el calor, las heladas y las lluvias. Además, se entregaba a singulares prácticas. Permanecía de inmóvil durante horas en la dura roca y oraba. Muchos días guardaba ayuno completo y se privaba hasta de la pobre comida con que solía alimentarse. Todo eso dejó atónito al curioso demonio de los campos, quien comenzó a creer que aquel hombre era un extravagante, privado de razón. Pero pronto hubo de advertir que, si bien Pablo llevaba una vida miserable y áspera, la voz con la que pronunciaba sus oraciones sonaba con tono extrañamente cálido, fervoroso y de profunda dicha, al paso que sobre su cabeza gris y sobre el semblante enflaquecido y agotado brillaba un destello de bienaventuranza y de confortante paz interior. Todos los días, el demonio de los campos observaba un buen rato al santo penitente, y poco a poco llegó al convencimiento de que aquel anacoreta era un hombre dichoso, que gozaba de una felicidad no terrenal, proveniente de fuentes desconocidas, y como le oía pronunciar y hablar frecuentemente el nombre de Dios, el sátiro dio en pensar que Pablo era un servidor y amigo de aquel nuevo Dios, y que debía hacer buena cosa pertenecer y servir a éste. Por eso, armándose un día de valor, salió de entre las rocas y se acercó al anciano Anacoreta. Este apenas lo vio y lo rechazó gritando: «¡Apague, apague!», mientras lo amenazaba. Pero el demonio de los campos, saludándolo humildemente, le dijo en voz baja: «Me he llegado hasta ti porque te estimo, Anacoreta. Si eres un siervo de Dios, te ruego, por lo que más quieras, que me hagas digno de él y que me instruyas sobre lo que tengo que hacer para que yo también pueda servirlo». Pablo se quedó perplejo ante semejantes palabras y dijo al sátiro con voz suave: «Dios es amor, sábelo, y bienaventurado es aquel que lo sirve y le sacrifica la vida. Tú, empero, me pareces un espíritu impuro, y por eso no puedo darte la bendición de Dios. Apártate de aquí, demonio». El demonio de los campos se marchó de ahí triste y llevándose en el corazón las palabras del penitente. Oh, sí, habría dado gustosamente la vida por ser como aquel anacoreta. Las palabras amor y bienaventuranza, aun cuando su significado le resultaba oscuro, resonaban en su corazón deliciosamente, cargados de pensamientos de dicha, y despertaban en él un vivo anhelo, no menos dulce y poderoso que la nostalgia que sentía por los perdidos bienes que una vez gozara. Y cuando, después de pasar unos cuantos días de inquietud, volvió a pensar en sus amigos, lo mismo que él, estaban cansados de servir a Lucifer, fue a buscarlos y les refirió todo. Ellos se interesaron, aunque sin saber qué partido adoptar. Por esa misma época, llegó al desierto otro anacoreta para hacer penitencia, y se estableció en un yermo lugar del cual salieron huyendo innumerables y repugnantes sabandijas. Cuando el santo varón hubo puesto en él su planta, perdón, salieron innumerables y repugnantes sabandijas cuando el santo patrón hubo puesto en él su planta. Era San Antonio. El diablo, empero, exasperó por la llegada del intruso, y temiendo perder el señorío que ejercía sobre estos desiertos, quiso entonces ahuyentarlo, haciendo uso de sus poderes.
Todos conocemos los distintos medios y modos que empleó, que empleó ya para atentar al santo y para horrorizarlos, ya para ahuyentarlo. Ora se le presentaba como una bella y amorosa mujer, ora como un hermano de religión, ora le ofrecía deliciosos manjares, ora sembraba a su paso el oro y la plata. Como todo esto no produjera los resultados que esperaba, el demonio recurrió entonces al horror. Azotó al santo varón hasta hacerle sangre, se le presentó en espantosas figuras, se introdujo con todo su séquito de demonios, espíritus malignos, sátiros y centauros, así como huestes de feroces lobos, leones, panteras y hienas, en la cueva del santo. También, nuestro nostálgico demonio de los campos tuvo que seguir a su señor, solo que se acercaba al eremita con mansos ademanes, y cuando sus hermanos lo hostigaban, tiraban de la barba y maltrataban al santo, él, con ojos avergonzados, le pedía caridamente perdón. Pero Antonio no tenía por verdadera su actitud, pues la consideraba una artimaña ilusoria del espíritu del mal. El anacoreta resistió todas las tentaciones y durante muchos años vivió en absoluta soledad, una santa vida. Cuando llegó a los 90 años de edad, Dios le hizo saber que en ese mismo desierto vivió un penitente aún más anciano y digno que él, Antonio. Se determinó enseguida a buscarlo. Como no conocía el lugar donde estaba el otro eremita, se puso a peregrinar por el desolado páramo en anhelos, el anheloso demonio de los campos lo siguió para ayudarlo disimuladamente a encontrar el camino. Pero por fin se presentó tímidamente al hombre, lo saludó con humildad y le dijo que él y sus hermanos anhelaban conocer a Dios, y por ello le rogaba que lo bendijera en su nombre. Pero San Antonio, desconfiado de aquella criatura, se apartó de allí llorando como puede leerse en todas las relaciones de la vida patria. Antonio prosiguió su camino, encontró por fin al padre Pablo, se humilló ante él y fue su huésped. Pero Pablo murió a los 103 años de edad, y Antonio fue testigo de cómo dos leones salvajes se aproximaron entonces, lanzando al aire quejumbrosos rugidos, y de cómo, con sus garras, cavaron una fosa para el santo varón. Después de esto, abandonó el lugar que para re- abandonó el lugar para retornar al que él mismo había elegido para hacer penitencia. Desde alguna distancia, el demonio de los campos lo había estado presenciando todo. Su corazón inocente se sentía infinitamente lastimado porque ambos padres del desierto se habían apartado de él dejándolo sin ningún consuelo. Pero como prefería morir a seguir sometido al poder de Satanás, y como habiendo visto bien la vida que observaba el bienaventurado Pablo, se le había grabado el modo de ser del anacoreta, resolvió ir a vivir a la cueva de éste. Se puso entonces el vestido del penitente, hecho solo de hojas de palmera. Se alimentó con agua y dátiles, y permaneció largas horas arrodillado en la dura piedra en dolorosas posiciones. Procuró imitar en todo al santo varón que allí había vivido, pero en su corazón se entristecía cada vez más. Bien echaba de ver que Dios no lo trataba como a Pablo, en el hecho de que ya no se presentaba aquel cuervo que todos los días le llevaba al otro su pan. Además, había visto bien que cuando San Antonio hiciera su visita, aquel mismo cuervo llevaba doble porción de pan. Cierto es que en la cueva había quedado un ejemplar del Evangelio, pero el demonio de los campos no sabía leer. Verdad era también que en ciertos momentos en que, agotado de tanto estar de rodilla, invocaba el nombre de Dios, sentía que lo agitaba como un leve y secreto pensamiento de Dios y de bienaventuranza, solo porque, por más que se esforzara, no lograba llegar a un conocimiento claro y perfecto. A todo esto, recordó aquellas palabras que Pablo le había dicho: era bienaventurado aquel que moría por Dios. Y entonces se resolvió a morir.
Nunca había visto morir a uno de sus semejantes, y el pensamiento de la muerte le era espantoso y amargo. Sin embargo, permaneció firme en su propósito. Ya no bebió ni comió nada, y se la pasaba los días y noches de hinojos con el nombre de Dios en los labios. Y por fin murió. Murió de rodillas como había visto morir al padre Pablo. Mas pocos instantes antes de morir, había visto con asombro que se acercaba volando con un pan en el pico aquel cuervo que había provisto de su pan cotidiano a Pablo. Comprendí entonces, con indecible gozo, que podía abrigar la seguridad de que Dios aceptaba su sacrificio y de que Él lo había elegido para entrar en la bienaventuranza. Y poco tiempo después de su muerte, llegaron a aquella parte del desierto nuevos peregrinos que tenían pensado apostarse allí. Vieron el cuervo vestido con las ropas del penitente, de rodillas y apoyado en una roca. Pero cuando advirtieron que se trataba de un muerto, determinaron enseguida darle cristiana sepultura. Cavaron un poco hasta hacer una pequeña fosa, pues el difunto era de reducidas dimensiones, y comenzaron a elevar rezos al cielo. Pero cuando levantaron el cadáver para meterlo en la tumba, notaron que entre los enmarañados pelos de la cabeza asomaban dos cuernillos, y que bajo la ropa talar hecha de hojas de palmera se ocultaban dos patas de cabra. Rompieron entonces a gritar horrorizados de lo que suponían una ofrenda, una afrentosa burla del príncipe del mal. Dejaron el cadáver en el suelo y huyeron de aquel lugar rezando en voz alta. Bueno, enseguida vamos a continuar con otro cuento que estoy seguro que ya conoces, aunque sea de nombre. Se llama La casa de Asterión y dice antes, epígrafe, y la reina dio luz a un hijo que se llamó Asterión. Este libro, pues, es de nada más y nada menos que el mismísimo Jorge Luis Borges, pero fue publicado junto a una colección de cuentos llamado, perdón, este cuento, fue publicado en una colección de cuentos publicado en un libro llamado El Aleph en 1949 y creo que es muy conocido por cuentos como El Inmortal, eh, El Aleph justamente, Emazul y La Casa de Asterio también son los más conocidos. Bueno, enseguida vamos a leerlo para notar algunos paralelismos que a más de 40 años puede encontrarse un pequeño rastro, tal vez un poco de inspiración. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locuras. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera no hallará pompas mujeriles, aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará a una casa como no hay en otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetí, repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Sí, antes de la noche volví. Lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, las caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalí, el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba, unos se encaramaban al estilobato del tiempo de las hachas, otros juntaban piedras, algunos creo se ocultó bajo el mar, no en vano fue una reina mi madre, no puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único,
No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Nada que me faltan distracciones semejantes al carnero que va a embestir. Corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de Odasterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, ahora desembocamos en otro patio. O bien, yo, ¿qué te gustaría la canaleta? O ahora verás una cisterna que se llenó de arena. Ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también me he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle, he visto el tiempo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que en una visión de la noche me reveló también que son 14, son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar solo una vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaré mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ningún vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Bueno, justamente tenemos que Asterión es nada más y nada menos que Minotauro, el hijo de Minos. Recordemos que en la mitología griega, Minos había hecho un trato con Poseidón que le iba a sacrificar un toro hermoso. Sin embargo, se lo quiso quedar y tanto la avaricia de Minos como de su esposa fueron los responsables de engendrar este monstruo. Sí, Minos era hijo de Zeus. Zeus había poseído a su madre bajo la forma de un toro, por lo que es natural que su esposa pensara que
que al interactuar con este toro ofrecido por un dios Poseidón, ella también tendría un hijo del mismo calibre que Minos, un virtuoso. Sin embargo, la soberbia en este caso fue lo que hizo que tuviera un monstruo, el Minotauro. Bueno, en este caso vemos que tanto Hesse como Borges tienen algo en común. Sus protagonistas, pues, tienen aspectos muy similares. Para empezar, tienen cuernos. Sí, tienen algo de parecido en este aspecto. Pero por otro lado, son seres que realmente son vistos como monstruos, sanguinarios, lujuriosos, seres que hacen daño, seres que raptan, seres que matan. Y vemos justamente que Hermann Hesse hace, humaniza a este sátiro. No lo hace como un sátiro malo, lo hace como un ser confundido, un ser que busca hallar su lugar en el mundo y que busca una razón para su existencia y que también decide rebelarse al nuevo orden, el cual se le impuso obedecer a Satanás. Sí, prefiere morir por su ideal. Del mismo modo, Borges nos pues echa abajo esa figura que teníamos del Minotauro, un monstruo insaciable con apetito de sangre. Por otro lado, lo vemos como un ser perdido, un ser angustiado y hasta cierto punto temeroso, ansioso también de morir, de ser vivido. En esta forma podemos pensar que ambos tienen mucho en común, a pesar de tener más de 40 años de distancia. Podemos llegar a pensar también que Borges se inspiró en Hermann Hesse. Después de todo, porque le encantaba la literatura europea y sabía idiomas. No me extrañaría que en algún momento se haya cansado de que es muy largo el cuento. De hecho, Borges también escribe una fábula, puesto que ambos nos hacen referencias a personas que están asustadas de esos monstruos, de esas criaturas, que en el fondo son simplemente criaturas confundidas, con miedos. Ambos humanizan esas criaturas, las hacen cercanas a nosotros. No me extrañaría que Borges haya pensado en escribir una versión del fabulario de Hermann Hesse más pequeña, bueno, del cuento El demonio de los campos. Claro, uno se mete con mitología hebrea y otro se mete con mitología griega, pero en realidad es muy similar. Y podemos pensar que esto es algo interesante si tomamos un otro libro, otro autor, muy anterior. El que inició todo esto es John Milton. Sí, John Milton en su Paraíso Perdido fue quien humanizó al mismo demonio, a Satanás. Ya no lo vio como un monstruo, ya no lo vio como la criatura que era el azote de Dios, el caos encarnado, la destrucción, la miseria y la muerte, sino como un hijo desobediente, confundido, lleno de inquietudes, deseoso por hacer su voluntad y no la del Creador, hasta cierto punto temeroso, pero sobre todo ansioso. ¿Y por qué? Por usar su albedrío. Bueno, pues eso es justamente lo que hace Milton. Humaniza a Lucifer, el ángel caído. En este momento ya Lucifer no es el demonio que hemos descrito, sino un hijo desobediente, un hijo que es castigado, arrojado a los infiernos para cumplir su penitencia, pero también un ser conflictuado. Sí, es así que Milton humaniza esta figura del diablo, la cual ya se ha hecho recientemente con otros muchos libros. Bueno, es así como tenemos que esos tres libros tienen algo en común y nos vienen a mencionar que las historias se pueden contar desde muchos lentes,